importante. Y se los voy a traducir porque veo que están apuntando. Evidencia conclusiva para el dolor crónico, que ya lo hablamos, como antiemético en la quimioterapia, para las náuseas y vómitos, y para mejorar la espasticidad en esclerosis múltiple. Hay evidencia moderada, que quiere decir que hay estudios muy bien realizados, pero que todavía falta evidencia, para mejorar el sueño en corto plazo, en pacientes que tengan una alteración del sueño, sobre todo en pacientes que tengan un apnea del sueño. Hay muchos pacientes que tienen apnea, ¿no es cierto? ¿Saben qué es el apnea? Háganme con la cabeza no o sí para explicarles. Ya, el apnea es el periodo de tiempo que la persona se queda sin ventilar. Entonces, el apnea del sueño es cuando la persona se queda sin ventilar, pero está dormida. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Se levantan así como que, como para tomar un montón de aire, porque hubo un periodo de tiempo que estuvieron sin respirar. Entonces, eso puede ser a veces un poco peligroso, dependiendo de en la posición que duerman los pacientes. Si duermen aplastando los pulmones y hay un periodo sin respirar, puede haber una sensación de ahogamiento muy fuerte, la persona se puede poner morada, usualmente utilizan una máquina para dormir. Entonces, después te pone, ¿no? También para mejorar el sueño en los pacientes con fibromialgia, con dolor crónico y con esclerosis múltiple. Entonces, mírenle bien, ahí viene la cuarta patología, estamos hablando, ¿no? Después, hay evidencia limitada, pero la hay, van a disculpar acá, para lo que es aumentar el apetito y evitar la pérdida de peso en pacientes con VIH y SIDA. Esto viene siendo estudiado desde los años 80, ¿ya? Entonces, también es una aplicación del cannabis, con evidencia limitada, pero existe la evidencia. Hay una evidencia limitada también para mejorar los síntomas en el síndrome de Tourette. Esto van a ver que se repite, ¿ya? Acá dice, ustedes dicen, pero ¿por qué acá dice que hay evidencia limitada para esclerosis múltiple y arriba también dice esclerosis múltiple? Entonces acá ellos han sido un poco más meticulosos y, por ejemplo, dicen que es conclusivo cuando el paciente dice que ha mejorado y es limitado cuando lo ve el médico. Eso ya es, usualmente nosotros nos guiamos de lo que nos dice el paciente, ¿sí? Las escalas y todo lo que podamos aplicar, lo más importante es lo que nos refiere el paciente. Síndrome de Tourette, un síndrome también que viene a ser por tics, ¿ya? O algunos pacientes también tienen el tic de decir lisuras, ¿no? Están hablando y dicen una lisura, o se les cierra un ojo, así. Es un trastorno neurológico también. Evidencia limitada para mejorar los síntomas de la ansiedad, sobre todo en los pacientes que tienen ansiedad al público y en individuos con ansiedad social. Y evidencia limitada para los síntomas del síndrome de estrés postraumático. Miren cuántas patologías ya va habiendo evidencia, ¿no? Entonces, esto va a ser bien importante que ustedes, mi recomendación sería que tengan, bueno, yo también lo tengo una presentación, todas las patologías en donde se ha utilizado, y luego vamos a ver un poco más qué cosas se puede utilizar en eso cuando hablemos de dosificación, si es más THC o más CBD, ¿ya? Y eso va a servir mucho, de repente, como para cuando un médico les pregunte, ¿y qué le preparo? ¿O cómo sé qué darle? ¿No? ¿Le doy CBD a este paciente o le doy THC? Y lo vamos a ver en otra guía. Hay evidencia limitada, pero existe para tener menos secuelas, o sea, para tener mejores resultados, disminuir la mortalidad y disminuir el estado de discapacidad en los pacientes que han tenido una hemorragia intracraneal o un TEC, que es un trauma encefalocraniano, ¿no? Aquellos que se golpean la cabeza o que tienen una hemorragia intracraneal. Miren qué importante esta aplicación, ¿no? Qué chévere sería que hoy día tengamos pacientes que nos refieran de la emergencia o que los neurólogos nos manden para que mejoren. Hay evidencia limitada. Miren esta, hay evidencia limitada de que los cannabis son inefectivos para todo esto. Como que te está diciendo lo contrario, ¿no? Te está diciendo que hay evidencia de que es bueno. Para mejorar los síntomas de demencia, lo vemos mucho, demencia senil o Alzheimer,
tienen fisiopatología similar para mejorar el tema del glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular, y para reducir los síntomas depresivos en pacientes con dolor crónico y esclerosis múltiple. ¿Ya? No hay suficiente evidencia para decir que un paciente se va a curar del cáncer. Eso no lo podemos decir hoy en día. Si alguna persona les pregunta a ustedes, ¿me puedo curar del cáncer con cannabis? La respuesta, ¿alguien la sabe? ¿Alguien la tiene? ¿Alguien le han preguntado? María, ¿tú qué le dirías? Bueno, le diría que no hay evidencia aún para que se pueda curar el cáncer con el cannabis, que en este caso se puede tratar, pero no curar aún. Ok. Y, Antonieta, ¿cómo complementarías la respuesta de María? Yo le diría que no, también le diría, ¿no? Que no hay los estudios suficientes que nos digan que el cannabis puede curar el cáncer, ¿no? Que puede Ajá. ayudar con el dolor que tiene, con el dolor crónico que nos produce, que podemos ayudar al paciente, pero no curarlo. No Ujú. tenemos estudios por el momento. Eso es muy importante lo que han dicho los dos y se complementan las respuestas porque Antonieta dijo algo súper importante, María. Antonieta dijo, no hay los estudios suficientes para decir que cannabis puede curar el cáncer. Ahí ya el médico o la médica que te está escuchando dice, ah, ya, no hay los estudios suficientes, ¿no? Otra manera de decirlo, la evidencia es limitada. La evidencia científica de que el cannabis cura el cáncer es limitada. Y si quieren irse un poquito más allá, todavía está en estudios preclínicos. Pero sí hay evidencia conclusiva o hay evidencia muy fuerte o hay estudios muy bien realizados de que puede mejorar las náuseas y vómitos y el dolor crónico en pacientes con cáncer. ¿No es cierto? Entonces ahí el médico dice, ah, ya, pero sí, mi paciente tiene dolor, ya, le voy a dar cannabis para el dolor. Y hay evidencia limitada también de que podemos sacar a un paciente de la caquexia, que es ya el último estadio del cáncer, ¿no? Siempre tenemos un poco de miedo de llegar a ese estadio con los pacientes porque ya es un paciente que no come y que no tiene muy poca masa muscular y hay muy poco ya con qué trabajar. El Doctora, en resto, todo caso, dime. disculpe, doctora, en todo caso, si bien es cierto, no hay estudios suficientes que confirmen que el cannabis cura el cáncer, pero sí hay una confirmación que le puede brindar una mejor calidad de vida. Exacto. Le puede dar una mejor calidad de vida porque le quitas el dolor. Esa es ahí está. Con eso terminas de complementar, Úrsula, está perfecto. Porque ahorita, en la crisis de la pandemia, se ha visto muy afectada la calidad de vida de las personas. Y si uno pone Quality of Life en PubMed, van a ver que en los últimos años, los estudios que se han realizado bajo esa premisa de calidad de vida ha sido exponencialmente y han aumentado. Entonces, si ustedes le dicen a una persona, va a mejorar su calidad de vida, eso se les va a grabar. Y toda persona quiere mejorar su calidad de vida. Entonces, el resto de patologías que hoy día trabajamos con cannabis tienen evidencia muy limitada y, como les dije en el inicio, no tenemos que esperar que hayan los mejores estudios como para aplicar cannabis, ¿no? Lo que sí hay que ser muy sincero con los pacientes o con los colegas y decirles no va a curar, pero puedes tener una mejoría. Y entramos en una especie de ensayo, error, aprendizaje. Usualmente la medicina se queda siempre en ensayo-error. Nosotros decimos que hay un ensayo, te equivocas y aprendes. Si te equivocas, cambias de cannabis, cambias de dosis, porque estás aprendiendo y sigues avanzando. Lo peor que le puede pasar a un paciente, y es algo también que les recomiendo que lo practiquen, que lo digan, lo peor que le puede pasar a un paciente es que se le seque la boca, que tenga un mareo, que se quede dormida o que no le pase nada. Pero no se va a morir por cannabis y no se va a volver adicto. Eso también son dos cosas muy importantes que nos gusta escuchar a todos los médicos de un medicamento, del medicamento que sea. No se va a morir, los efectos adversos no son graves y no se va a volver adicto. Y en un ratito más ya conversamos la vez pasada, pero ahora les voy a ayudar a complementar más esa información de por qué no se va a volver adicto. Miren el resto de patologías. Síndrome de intestino irritable. Todavía hay poca evidencia, pero se puede utilizar. Epilepsia.
¿Por qué se puede utilizar? Porque acuérdense que les dije que todo lo que se menciona en este documento es que hay mínimo un estudio, ¿no es cierto? Epilepsia, esto es epilepsia no refractaria, fíjense, ¿ah? Acá solamente dice epilepsia. Espasticidad en los pacientes que no son de esclerosis múltiple, sino que son con una injuria de la columna. Aquellos que se han caído, o que se les partió una vértebra, que hubo una sección medular, etc. En los síntomas asociados con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa, en la Corea de Huntington, o en algunos síntomas de enfermedades neuropsiquiátricas, hay evidencia limitada. En Parkinson también evidencia limitada. Y mejorar la vida de las personas con adicción a otras sustancias, también hay evidencia limitada. Y también, miren acá, algo que hasta hace unos años era una contraindicación, que se decía que el cannabis no se le podía dar a las personas con esquizofrenia, no es una contraindicación, es una precaución, porque hay estudios con evidencia limitada de que puede mejorar algunos síntomas de los individuos que tienen esquizofrenia. ¿Ya? Eso va a depender mucho de la pericia de los médicos. Si hay algún psiquiatra, algún médico que tiene mucha experiencia con pacientes esquizofrénicos, seguramente se va a lanzar a utilizar cannabis en esquizofrenia. Entonces, esto no los voy a tocar porque ya te establece en qué cáncer se puede utilizar, ¿no? Te dice la evidencia moderada, limitada o que no hay evidencia en los distintos tipos de cáncer. Para algo importante es que en el cáncer que hay más evidencia es en el glioma, ¿ya? Que es un cáncer de las células, glioblastoma, del cáncer de las células gliales del cerebro, pero, y hay evidencia de que ha disminuido el tamaño de los glioblastomas en ratitas. El resto de la evidencia es preclínica también en ratitas. Hay estudios en placas Petri, que son las placas de vidrio de cáncer de mama, ¿ya? Donde también se ha visto que el cannabis ha disminuido la cantidad de células de cáncer de mama. Y el resto de estudios que se han hecho en personas, no se ha evidenciado un cambio en el tumor ni nada de eso, pero sí se ha evidenciado que mejoran su calidad de vida o que aumentan el tiempo de supervivencia, que es el tiempo de vida de una persona. Que el oncólogo le haya dicho que tiene 3 meses o 6 meses de vida y la persona vive 2 años. Y eso yo lo he visto en algunos pacientes. Entonces también eso es importante también tenerlo en cuenta, que mejora la sobrevida de los pacientes. Hasta ahí, ¿les queda claro cómo estamos manejando este documento, la cantidad de patologías que estamos viendo? ¿Tienen alguna pregunta? Conversemos un poquito hasta donde hemos visto. María, Úrsula, Antonieta, Carlos, ¿todo está claro? Sí, doctora, en el caso de la esquizofrenia, no sé, sí he leído un poco, ¿no? Pero no me ha quedado muy claro cómo lo ayudaría en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo podría ayudar al paciente utilizando el cannabis? Ya, eso va a depender mucho de el paciente que tengamos al frente. En la esquizofrenia hay síntomas positivos y síntomas negativos. Hay, digamos, también pueden tener una tendencia a la manía y una tendencia a la parte depresiva. Entonces, si hay síntomas, por ejemplo, que se comparten con trastornos ansiosos depresivos, podemos tratar esos síntomas. Y sobre todo se ha utilizado para evitar la psicosis. Uno de los síntomas negativos que tiene la esquizofrenia es la psicosis. Cuando los pacientes alucinan, que lo quieren matar, que lo está persiguiendo su mamá con un cuchillo, que afuera lo espera el policía, se ha visto que altas dosis de CBD puede disminuir esos síntomas de psicosis. Y eso, para un paciente con esquizofrenia, es mucho, es bastante, y sobre todo para la familia. Entonces, eso es más que nada lo que se ha estudiado en el tema de esquizofrenia. Doctora, o sea, el tipo de la medicación hace que no se alteren los nervios, para que no llegue a la psicosis. La mantiene una Exacto. paciente pasiva. Entonces, ustedes ahí tienen que recordar un poco lo que hablamos la vez pasada, que es el funcionamiento del sistema endocannabinoide.
¿Se acuerdan que era como una especie de policía que lo que hace es regular el organismo? Entonces, cuando hay un exceso de excitación, porque por ejemplo en una psicosis, ¿qué está pasando con el cerebro? Está totalmente desordenado, se están apretando todos los botones. Entonces, cuando hay un exceso, lo que hace cannabis es regular, cierra las vías de señalización y el paciente se tranquiliza, ¿no es cierto? Al igual que en la epilepsia, hay un exceso de excitación, se tranquiliza. En el dolor, un exceso de señal del dolor cierra las vías y el paciente tiene menos dolor. Entonces, nunca se olviden de ese funcionamiento, ¿ya? Que es la manera también como se puede explicar. Muy fácil. Donde hay un exceso, cannabis regula y cierra las vías de transmisión, y donde hay un déficit, abre los canales. Eso es todo lo que hace, ¿ya? A nivel neuronal. Eso es todo el comportamiento. Espasmos musculares, exceso de excitación. ¿Por qué hay un espasmo? Porque está recibiendo un mensaje del cerebro. Entonces, ¿qué hace cannabis? Ingresa hacia el cerebro y cierra la vía y deja ver la señal hacia el músculo que está ocurriendo el espasmo. ¿Ya? Doctora, por Ujú, ejemplo, hay personas, eh, bueno, espasmos es cuando empiezas, ¿no? Como que algo, no sé, bueno, hacer algún tipo de movimiento, ujú. pero hay algunas personas que empiezan con un poco de dolor en diferentes puntos del cuerpo, ¿no? O sea, como que si te pellizcaran o algo así, en diferentes partes del cuerpo, no sé si tiene algún nombre esa enfermedad o simplemente es estrés o no sé. Eso es lo que usualmente se llama fibromialgia, que son personas que tienen dolores en distintas partes del cuerpo y que se le hacen todos los exámenes para ver si es artritis reumatoidea, si es lupus, para ver qué cosa es y no se encuentra una razón. Entonces, para la fibromialgia hay muchos estudios también de que mejora el dolor, porque ¿qué tiene la fibromialgia? Nosotros no vamos a curar la fibromialgia. La fibromialgia, cualquier patología, para poder curarse, nunca se va a apoyar solamente de un medicamento, sino la persona tiene que llevar un tratamiento integral. Tiene que llevar su psicoterapia, tiene que mejorar la nutrición, porque de repente el mal comportamiento del cerebro viene porque tiene el intestino todo desordenado. ¿Y dónde se forman los químicos del cerebro? En el intestino. Entonces hay que mejorar la nutrición. De repente esa persona no hace ejercicio, es totalmente sedentaria. ¿Cómo vamos a generar químicos en el cerebro si no hacemos ejercicio? Entonces esa persona tiene que comenzar a hacer ejercicio y cannabis también va a tener un papel en el tratamiento. Otros medicamentos que esté llevando el paciente también lo va a mejorar. Pero en ese caso de la fibromialgia, tú tienes que tener en cuenta, un doctor te dice, ¿no? Oye, María, tengo pacientes con fibromialgia, ¿cannabis les va a servir? Entonces tú tienes que decirle, ¿y qué tienen sus pacientes con fibromialgia? Y seguramente te va a decir, tienen dolor, están estresadas, no pueden dormir, sienten que la cabeza le late. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Bueno, principalmente ver el tema de su nutrición, ¿no? ¿Cuál es su calidad de vida en este caso o estilo de vida del cliente para poder también detectar si hace algún tipo de ejercicios de repente o si también tiene alguna otra enfermedad preexistente, ¿no? ¿Pero le puedo dar cannabis, María? Sí, le podría recetar. ¿Y para qué? ¿Para qué le va a servir? Para la ansiedad, en este caso, para el dolor también. Para el sueño Ya, y para también, claro. mejorar la calidad de vida. Ok. ¿Sí? ¿Que se va entendiendo la dinámica, cómo vemos nosotros las patologías y cómo lo vamos enfocando? Sí, Entonces, usualmente, como la pregunta que les hice al inicio, ¿cannabis depende de patología o del individuo? ¿Qué dicen ahora? del individuo. del individuo. Exacto. Porque yo puedo tener dos personas con la misma patología y uno tiene síntomas que puedo tratar con cannabis y el otro no. Yo puedo tener no sé, una paciente les pongo un ejemplo, a ver, con Parkinson, ¿ya? Y una paciente solamente tiene temblor y la otra señora de la misma edad comenzó Parkinson al mismo tiempo, tiene espasmos
y la medicina le está cayendo mal. Entonces, ¿cuál de las dos ustedes le dirían que puede probar cannabis? Sí, Úrsula. Bueno, yo le recomendaría que las dos deberían tomar. Sin embargo, sería más efectivo a la persona que tiene espasmos, ya que le está ocasionando daño en la medicina. Y yo te digo, María, pero ¿en dónde hay evidencia que puedo usar cannabis? En Parkinson. ¿Pero en qué? ¿En la paciente que tiene temblor o la que tiene espasmos? En la paciente que tiene espasmos. Exacto. Ajá. Entonces, acá un poco van a tener que estudiar un poquito los síntomas y las patologías para las cuales se utiliza, pero siempre es del individuo. La paciente que tiene temblor, probablemente yo le diga, mira, no hay evidencia para el temblor, ¿ya? Más que nada hay para la disquinesia, que es la rigidez y los espasmos en Parkinson. Pero la paciente quiere probar, quiere tratar, está cansado de la medicina, no quiere volver a ver a su médico porque su médico solamente le receta ni le mira los ojos, nada. Ok, probemos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de la persona. Pero siempre hay que ser bien realistas con las indicaciones, ¿ya? Entonces, va a mejorar y con la práctica, pero me están respondiendo súper bien, así que yo creo que les va a ir súper bien. Les voy a hablar un poquito más, Doctora, dime. antes de que se vaya, antes de que pasemos a otro. Y Ujú. para el tema de la escoliosis, enfermedad de escoliosis, que es lumbalgia cervical, algo así. Ya, Puede consumir en lo que es escoliosis. Podríamos recomendarle, en este caso, al doctor para que le refiera al paciente ya. el tema de Entonces la ahí columna. te voy a voltear un poco la torta para que practiques, porque yo sé que tú tienes que empaparte bastante de esto. Entonces, yo te digo, María, tengo un paciente que tiene escoliosis. Y es una escoliosis desde niño, y lo tiene intranquilo, no puede trabajar, no dura en ningún trabajo porque le dicen que por qué se para, que por qué se queja de tanto dolor. Y además dice que no puede dormir porque no encuentra posición para dormir bien. Entonces, ¿tú qué le dices al doctor? Que podríamos mejorar su calidad de vida y brindarle en este caso para el dolor, ¿no? Restarle el CBD para el dolor, para, para el estrés, para el estrés y ¿qué más le podría sugerir? ¿Y qué más le dirías, Úrsula o Antonieta? Que por la medicación que se le va a prescribir, le va a ayudar bastante en su día a día, ya que va a ser un analgésico y va a poder hacer sus rutinas diarias. Ajá. Entonces, ahí nunca se olviden de las 4 indicaciones principales. Eso siempre, como les dije, tienen que grabárselo en la cabeza. Dolor crónico, espasmos, náuseas y vómitos y epilepsia. Entonces, la mayoría de patologías traumatológicas tienen dolor crónico, ¿ya? Entonces, usualmente cuando uno conversa con el paciente, le tiene que decir, ok, doctor, su paciente tiene dolor crónico, porque usted me dice que tiene escoliosis desde niño. Entonces, estamos ante un paciente con dolor crónico más de 12 semanas. Su paciente duerme mal. Hay evidencia que cannabis le puede mejorar la calidad del sueño. Y su paciente tiene mala calidad de vida, porque no puede trabajar. Entonces, le vamos a mejorar la calidad de vida con cannabis. ¿Se entiende? Así. Así le tienes que decir bien segura. Si es otra patología, por ejemplo, tengo un paciente con síndrome de intestino irritable. Entonces yo te digo, Antonieta, yo soy un gastroenterólogo y tengo muchos pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Puedo darle cannabis? Le preguntaría, pero doctor, ¿qué tiene su paciente? ¿Qué síntomas son los que tiene? ¿Qué presenta? Y a mi paciente le duele demasiado su estómago, le duele el ano porque todo el día va al baño y tiene una calidad de vida de 1 de 10. No quiere salir de su casa.
está ansioso, deprimido. Ya le estoy recetando 5 medicamentos. ¿Le puedo dar cannabis? Yo le diría que sí, porque hay evidencia conclusiva con que el cannabis va a ayudar a su paciente con el dolor que tiene. También hay evidencia de que lo va a ayudar con su estilo de vida, con el dolor, con el sueño que no puede dormir, se va a sentir más relajado porque debe estar todo estresado y cansado de que le duela, ¿no? Entonces va a mejorar su estado de ánimo. Ya, perfecto. Muy bien, chicas y chicos. Yo sé que los chicos están escuchando acá atentamente a las chicas. Doctora, De eso se trata. disculpe, Dime, Raquel. es ahí donde se personaliza el tratamiento del paciente, ¿no? Porque pueden tener algunas sintomatologías propias de su enfermedad, pero no todas, ¿no? Por eso que, por ejemplo, de repente no duerme bien, pero sí tiene un dolor crónico. Entonces, ¿cómo calmas para darle sueño y a la vez algo crónico, de repente, no sé, en la sinergia del THC con el CBD? Ajá. Entonces, la primera parte, gracias Raquel por tu intervención, eso es muy, muy cierto. Entonces, la primera parte, como hemos estado, ahorita lo que hemos hecho es, ya hemos visto en qué hay evidencia y hemos practicado cómo identificar al paciente que puede recibir cannabis como una terapéutica, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que cuando uno les tire una patología al aire, ustedes tienen que ir más allá y decirle, pero ¿qué síntomas tiene? ¿Cuál es su calidad de vida? Y recién ahí, cuando tienen toda esa información, se acuerdan así en su computadora mental y le dicen sí, porque hay evidencia para esto, 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 esto. Entonces vamos a ir a la segunda parte. ¿Cómo sé qué cosa recetarle? ¿Ya? Eso, obviamente, se ha hecho en base a estudios, pero usualmente el tema con cannabis ha partido de una cosa empírica. Entonces, al saber que tenemos más receptores CB1 en el cerebro, y tenemos más receptores CB1 en las áreas involucradas de la memoria, del dolor, del sueño, en las áreas del trauma. Entonces, ¿se acuerdan qué cannabinoide actuaba más en CB1? Digan algo. Equivóquense, ¿qué importa? Díganme algo. María, ¿te acuerdas qué El cannabinoide CBD. actuaba más en CB1? CBD, sí, No, recuerdo. el THC. Ah, ¿Ya? THC, El ok. THC. Entonces, si tenemos más receptores CB1 en el cerebro y el THC es el que más actúa en el cerebro, entonces ya se pueden imaginar que para todas las patologías que tengan que ver con una falla a nivel del sistema nervioso central, vamos a tener que utilizar THC, ¿no es cierto? Pero miren, acá viene una cosa interesante, que en epilepsia lo que responde mejor es el CBD, el cannabidiol. Entonces, fácil. Paciente con epilepsia, primera opción, aceites altos en CBD. Y según lo que hemos conversado, ustedes van a recomendar un CBD isolatado o un CBD full spectrum. Isolatado. Usualmente los estudios que se han hecho son con CBD isolatado, pero hay unos pocos estudios que se han hecho con CBD full spectrum. Y ¿cuál es la diferencia? De que con CBD isolatado tienen que usar más dosis, un 30% más de dosis. Y con CBD full spectrum es menos la dosis que se utiliza. Pero ambos no dejan de ser CBD, ¿ya? Entonces eso va a depender mucho de lo que tenga disponible la farmacia, de lo que quiera el doctor. Hay médicos que son muy pegados a la evidencia que te dicen, no, yo voy a usar igualito lo que utilizaron en el estudio y van a usar CBD isolatado. Y hay otros médicos que son más pegados para la parte full spectrum. Entonces, y si el médico no les pregunta, bueno, díganle que es CBD nomás. Y ya la farmacia preparará lo que tiene. Dime, Úrsula.
Doctora, me indica que el aceite isolatado se usa hasta un más de un 30% en lo que es la dosis, pero el espectro eh, mm, se usa la dosis normal o menos del 30%. O sea, te vuelvo a explicar. Lo que se ha visto es que cuando tenemos un paciente con epilepsia y le vamos a dar CBD, cuando se le ha dado CBD isolatado, la dosis que se ha tenido que utilizar para lograr los efectos positivos ha sido un 30% más que la que se utilizó en el CBD Full Spectrum. Por ejemplo, se les daba 100 miligramos al día de CBD Full Spectrum y para lograr eso se tuvo que dar 300 miligramos al día, no, o 150 miligramos, pero 30% más. 150 miligramos de CBD isolatado. Pero como te digo, al final los dos son CBD. Entonces los dos van a tener un efecto positivo. De que hay médicos, y ustedes lo van a ver, de que hay médicos que le dan THC a la epilepsia también. Porque como les digo, el THC también está involucrado en la epilepsia. Entonces, usualmente, cuando ustedes tengan un doctor que les diga que han tratado con CBD, que no le está yendo bien, que tanta cosa, una cosa que pueden hacer, y siempre apoyándose en la evidencia, es recomendar que de repente inicie con un poco de THC. Doctor, si usted ya llegó a dosis máximas de CBD y no le está funcionando, puede probar con THC. ¿Ya? Entonces, miren lo que la segunda guía que vamos a revisar el día de hoy. Es súper interesante. Y yo no encuentro para compartir mi pantalla. Raquel, no sé si me puedes ayudar. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, Ah, la están estoy. viendo todo el tiempo. Sí. Ay, y yo solamente los veo a ustedes, que creo que tengo muy grande la camarita. Ahí está. Es esta de acá. Israel es uno de los países que más evidencia tiene. Tienen un instituto de investigación en cannabis muy, muy desarrollado. El sistema médico de salud nacional le da cannabis a los pacientes, pero es muy engorroso. O sea, el doctor tiene que sacar un permiso para ser médico canábico, los pacientes tienen que ir al Ministerio de Salud, pedir un permiso que demora 1 o 2 meses, le dan una cartilla, tiene que volver donde el doctor, todo un tema. Pero bueno, nosotros les agradecemos que han hecho esta guía. Entonces, miren, acá hay mucha introducción sobre la planta, sobre el sistema endocannabinoide, los cannabinoides. Entonces, yo a dónde quiero que vayamos, a la parte práctica, ¿ya? Y eso es algo que yo siempre reviso cuando tengo un paciente nuevo o cuando tengo un paciente con algo que por lo que nunca me habían consultado, pero que tiene síntomas que se pueden mejorar del tema del cannabis. Entonces, miren, acá ellos tienen una cosa súper interesante que es el tema de las plantas. Esperemos que QF pronto tenga esto. Ellos tienen plantas con distintos ratios. Tienen plantas que tienen hasta 24% de CBD, 20% de CBD, 1% de THC, 15% de CBD, 3% de THC. Tienen distintas plantas porque a sus pacientes sí les permiten la vaporización, ¿ya? Pero vamos a venir a la parte del aceite. Miren, hasta tienen galletas para los niños, porque a veces es un poco difícil que acepten el cannabis. Entonces, miren, ustedes cuando tengan esta guía en sus manos, van a venir a esta tabla de acá, que está en la página 59, ¿ya? Por procedimiento. Producto recomendado para el inicio del tratamiento y titulación gradual para continuar el tratamiento. Entonces, vamos a comenzar con lo que más evidencia tiene. Paciente y ellos, acá hay algunas cosas que les voy a leer, les voy a traducir. Ellos, para que ustedes sepan, acá en Perú, por ejemplo, nuestra ley que dice que cualquier médico, según su criterio, puede recetar cannabis. Yo quiero confiar que todos los médicos del Perú tienen criterio, entonces recetan con cannabis, según un buen criterio, pero en otros países como en Israel te ponen ciertas trabas
Por ejemplo, acá solamente podemos recetar, en Israel podemos recetar cannabis para quimioterapia si es que un paciente lleva 6 meses con náuseas sin vómitos que no ha podido tratar, ¿ya? Acá no. Acá yo puedo tener un paciente que me dice, doctora, la próxima semana es mi quimioterapia y eh, no quiero tener náuseas ni vómitos. Entonces, si yo tengo mi expertise, le digo, ok, te voy a dar cannabis y lo tomas cuando recién inicies la quimioterapia. En Israel no, tienen que esperar 6 meses. Pero bueno, vamos al grano. Paciente con quimioterapia. ¿Cuál es el tipo de medicamento recomendado para comenzar? Un producto que tenga un ratio 10:2, o sea, 5:1. 5 veces THC de lo que tiene de CBD. ¿Ya? Un ejemplo real de lo que damos, por ejemplo, en QF, al paciente le puedo dar simplemente un frasco de THC, un THC al 2%, un THC al 1%, ¿sí? Porque acá lo importante es saber cuál es la predominancia, ¿ya? No se fijen mucho en los ratios, fíjense en la predominancia. Paciente con quimioterapia, doctor, lo que usted le dé probablemente tenga que tener más THC, ¿ya? ¿Y tiene que tener mucho THC? No, le puede preparar a partir de 1%. ¿Y por qué? Porque, doctor, la titulación es gradual. Se tiene que comenzar desde abajo e ir titulando la dosis según la tolerancia del paciente. Y conversamos la vez pasada. ¿Con cuánta dosis comienza? Úrsula, María. La mínima. ¿Cuánto es la mínima según un señor que se llama Russo? 2.5. 2.5. Y si el paciente tomó 2.5 y no toleró, ¿qué haces? Se le va regulando un poco más. No lo toleró. Ah, no lo tolero, bajarle. Se Le le baja. suspende Ajá. y se le baja. Se le suspende, observas y se le baja. Muy bien. Listo, entendieron hasta ahí. Después, paciente que tiene mucho dolor y es un paciente que tiene cáncer con metástasis. ¿Qué cosa le tienen que recomendar? Algo que tenga predominante en qué? THC, ¿no es cierto? Acá en la guía, para que entiendan, la T es THC y el C es CBD. ¿Ya? Paciente con dolor predominante en THC. En la práctica, ¿qué cosa se puede recomendar de QF? Un THC desde 1%, 2.5%, 3.5%, 5%, 10%, pero que tenga THC. Y el doctor te dice, no, es que yo le tengo miedo al THC. Es un caso real, ¿ya? Yo le tengo miedo al THC, María. THC es droga. Que trabaje con el CBD y bueno, recomendarle en este caso pocos porcentajes de THC. Principalmente pues que trabaje con el CBD. Ajá. Ya. Y si usted ve Y respuesta positiva, doctor, continúe con el CBD. Y si no ve respuesta, es porque necesita el THC, el THC. ¿no? Pero ahí no hay que decirle, no, no te va a funcionar, que no, que estás mal, que tanta No. cosa, no. Que vaya con el CBD, un CBD full spectrum. Doctor, dele el CBD full spectrum porque el CBD full spectrum tiene poquitito THC. Y después, cuando el paciente se sienta confiado y usted vea que no le pasa nada malo, le metemos THC de a poquitos. ¿Ya? Doctora, disculpe, Dime. entonces que sería iniciar con un CBD full spectrum. Cuando el médico o el paciente le tiene miedo al THC, sí. No, bueno, le comento algo. Ayer me llamó una doctora, bueno, es brasileña, ¿Ya? está interesada en la indicación del CBD, pero ella no sabía con qué dosis poder iniciar con CBD. No, porque también quería poner THC, quería saber un rango con cuál podía iniciar con una paciente femenina de 28 años que tiene ansiedad, sufrió un accidente hace 2 meses y tiene disculpe, tiene
En los exámenes le sale todo bien, refiere que no puede conciliar el sueño, tiene pesadillas del accidente y tiene sensación de opresión en región retroesternal. Ya, esa paciente probablemente tenga un síndrome de estrés postraumático, porque si tiene pesadillas y revive una y otra vez el tema del accidente, entonces eso se llama estrés postraumático. En ese caso, no hay dolor, hay ansiedad. Y como lo vamos a ver más adelante, tiene que utilizar predominancia de CBD. Tú le puedes decir, doctora, comience con un CBD 5%. Sí, con esa dosis se va a iniciar ella, CBD Full Claro, Spectrum. con un CBD 5%, si lo quieres hacer de manera fácil, como tú ya sabes que más o menos el CBD por vía oral dura unas 8 a 12 horas, tú le dices, doctora, le puede comenzar dando en la mañana y en la noche, o mañana, tarde y noche, y cada 72 horas le va titulando la dosis. Le puede comenzar con... Ahorita vamos a hablar de dosificación, pero de manera fácil, para que no se bloquee mucho, la doctora le puede decir, dele una gota mañana, tarde y noche, y cada 4 días le va subiendo. 222, 333, 444, 555, 666. Ya con la pericia, con el expertise y haciendo la regla de 3, si es que la doctora quiere, puede comenzar con dosis de CBD de 10, subir a 20, 30, 40, 50. Y tú le dices, con CBD tiene un rango terapéutico muy amplio. El CBD se puede utilizar desde 5 miligramos hasta 400 miligramos. Con THC tenemos un rango terapéutico más corto. Usualmente con THC utilizamos desde 1.5 miligramos. La bibliografía dice que hasta 30 miligramos, pero acá en la práctica hemos visto que podemos llegar hasta 50 miligramos al día. ¿Ya, Jorge? Sí, y por Sí, entonces ejemplo, está muy bien la recomendación que le diste a la doctora, que utilice CBD. ¿Y por qué CBD? Porque queremos que le bajen sus síntomas de ansiedad, ¿no es cierto? Si le bajan los síntomas de ansiedad, duerme mejor, menos pesadillas. Y como tú ya eres un visitador médico integrativo, le vas a decir a la doctora que se apoye también de la psicoterapia, ¿no? ¿No? Que no se apoye totalmente en el cannabis, sino que también busque integrar su tratamiento. ¿Sí se entendió? sí, y por ejemplo, una paciente que tiene artrosis con dolores articulares y ya va tomando más de 5 años, AINES, una paciente de 78 años. Ya. Igual sería ¿Tiene la dolor? misma, sí, por eso ¿Tiene algo toma más? AINES. Hipertensión, ansiedad. No, solamente artrosis. Ya en ese paciente puede comenzar dándole un 1-1. La misma dosis, doctora. En esa paciente yo le daría un 1-1. Si como tiene 72 años, le comenzaría dando un 1-1 al 2.5%. QF tiene un aceite que tiene 12 miligramos de THC y 13 miligramos de CBD. Claro, porque ella me indica, pues, ahí Jorge me dice, ¿cuánto le pondría de THC? No. 1.2%. ¿Cuánto le pondría de CBD? 1-1, pues si es un 1-1, tiene lo mismo. Claro, sí, pues. Ajá. Tú le dices, doctora, prepárale un 1-1. Un 1-1 quiere decir que tiene lo mismo de CBD que de THC. ¿El THC por qué le vas a dar? Bueno, más por un proceso antiinflamatorio, ¿no? ¿Y por qué más? Lo más importante. La paciente que tiene Analgésico, dolor. analgésico. Ya. ¿Y por qué le vas a dar CBD? Para mitigar los efectos del THC. Lo conversamos la vez pasada, ¿te acuerdas? CBD puede mitigar los efectos del THC. Entonces, si tú le das puro THC a una persona de 72 años, probablemente se asuste. Se sienta ahí un poco ida, así, algo así, y se asuste. Entonces, siempre vamos con el 1-1. El 1-1 es tu mejor opción. O sea, ¿Ya? para entender, o sea, pondría CBD 1%, THC 1%. ¿O estoy erróneo? No, estás en lo correcto, pero 1% es muy poquito.
Entonces ponle un poquito más, le puedes poner 1.2 o 1.5% de cada uno. O sea, 15 miligramos por mililitro. Entonces, O si ya hay, pasamos, QF tiene uno que es 13-12. 13 miligramos de THC, 12 miligramos de CBD. claro. Entonces, si ya hablamos ahí de 1.5, ya estamos hablando de una receta especial, ¿no? Siempre que tenga más de 1% de THC es una receta especial. ¿Ya? A veces las doctoras no tienen recetas especiales. ¿Tu Claro, doctora claro. tiene receta especial? No tiene. Ya. Hay que convencerlos que no tengan miedo de la receta especial, que no pasa nada. Yo tengo ya 2 años utilizando la receta especial y no me ha pasado absolutamente nada. Ya, ¿Ya? y el otro tema era para un paciente con psoriasis que ya hace constantemente del clobetasol, lo utiliza constantemente. Ya, en Por ese el- paciente, ¿pero qué tiene el paciente? Solamente escozor y lesiones. Exacto, doctora. Ya, en ese paciente yo le diría que utilice una crema hidratante y le puede poner 1 o 2% de CBD, porque el CBD es el que mejor penetra por la piel. Y en algunos estudios se ha visto que responden bien. Y habría que averiguar si el paciente es ansioso, porque usualmente los pacientes con psoriasis se les activa la enfermedad cuando están bajo mucho estrés. Entonces, si la doctora investiga un poquito más qué tiene el paciente, de repente el paciente duerme mal o es ansioso. Entonces ahí le pueden combinar la terapia con un aceite sublingual de CBD. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, lo máximo. Ahí le puede hacer una fórmula magistral de crema de CBD con crema hidratante. Todos se lo meten dentro del mismo frasquito. ¿Ya? Entonces, miren, chicas, acá que viene. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué preparación es? Predominante en CBD, ¿no es cierto? La C. C10T5. Acá te lo dice, mira, CBD Rich Products. Ujú. Productos ricos en CBD. ¿Por qué le vamos a dar predominante en CBD? Porque sí, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria tienen dolor, pero lo que más tienen es inflamación. Y el CBD es antiinflamatorio, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar predominante en CBD. Pero fíjense que sí tiene THC. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué fórmula de QF le daría? Un 40-20 o un 20-10. 40 miligramos de CBD, 20 miligramos de THC por mililitro. ¿Sí? Ustedes tienen la proforma de QF, ¿no? ¿Se han visto ese documento? ¿Lo has visto, María, el documento? No te escucho. Proforma en sí no tengo. No, A ver, no yo tengo un parece. documento que es así, miren. A ver. Raquel, ¿esto lo tienen ellos? Ah, no. Sí, está en nuestro catálogo. Como lista de precios, no. Ah, ya. Bueno, yo tengo como precios, pero en el catálogo. Ustedes tienen las fórmulas en el catálogo. Sí. Entonces ustedes dicen, un médico les dice, ¿sabes qué? María, tengo un paciente con síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué le doy? Entonces tú te vas a acordar o revisas tu guía y dices, doctor, usted tiene que darle más CBD que THC, pero tiene que darle los dos. Entonces tú vienes acá a tu catálogo y buscas. A ver, miren acá. CBD 40, THC 20. ¿Estamos cumpliendo con eso? Sí, ¿no es cierto? Porque tiene más CBD que THC. El 1-1 que me preguntó Jorge, le pueden dar THC 25, CBD 25. Es un 1-1. Otro predominante en CBD, que el doctor te dice, no, pero mucho THC, quiero darle menos THC. Bueno, doctor, le puede dar un CBD 50, THC 5. ¿Ya? Pero tiene THC. Listo. Entonces así van jugando con este catálogo. Esto solamente lo tiene QFA, es increíble. Entonces, acá les voy a seguir mostrando.
Pacientes con dolor neuropático, cáncer. Miren lo que le da acá. ¿Qué es esto? Una fórmula 1-1. Entonces ustedes le mandan un 1-1. ¿Sí? Le pueden decir, usted, doctor, le puede dar un 1-1. ¿Qué pacientes tienen dolor neuropático? Los que tienen cáncer, ¿ya? El cáncer genera dolor neuropático. Pacientes con quimioterapia que se han quedado con dolor en las piernas, eso se llama neuropatía inducida por quimioterapia. También es dolor neuropático. ¿Qué otros pacientes tienen dolor neuropático? Neuropatía diabética, dolor neuropático. Partidarios de utilizar 1-1. ¿Ya? Paciente con VIH. Les llega por ahí un paciente con VIH que está sufriendo de mucha pérdida de peso y quieren que mejore su apetito. ¿Qué dice acá? 1-1, ¿no es cierto? D10, C10. Paciente con esclerosis múltiple, acá, donde está mi cursor. ¿Qué le dan? Un 1-1. El medicamento que se ha estudiado para esclerosis múltiple es el Sativex, que está en proceso de tener la aprobación de la FDA, que lo hablamos la vez pasada, y el Sativex es un 1-1. Es un spray que tiene lo mismo de CBD que THC. Entonces acá en Perú lo imitamos. Un doctor que te dice, yo quiero darle igualito que el Sativex. Ok, doctor. Entonces usted tiene que darle esto que está acá. Tiene que darle la fórmula que tiene 27-25. Es igualito al Sativex. 27 de THC, 25 de CBD. ¿Ya? Para los espasmos musculares. Esta es una fórmula súper buena para los espasmos musculares. 27-25. Paciente con Parkinson, que tiene mucho dolor causado por la rigidez. ¿Predominante en qué? En THC. ¿Ya? Pero ojo, usualmente los pacientes con Parkinson son pacientes en adultos mayores. Yo, particularmente, nunca les inicio con THC. Porque si uno indaga más en la enfermedad, son pacientes que tienen también mucha ansiedad. Es más, ahorita la Academia Americana de Neurología está cambiando los criterios de diagnóstico del Parkinson y van a poner como primer criterio de diagnóstico la ansiedad. Entonces, esta es una disyuntiva que hay entre la evidencia y la experiencia. Porque la experiencia me dice que si yo le doy THC le voy a causar un ataque de pánico. ¿Ya? Entonces, utilizamos CBD primero, con bajas dosis de THC, y luego le doy la vuelta. Si el paciente mejora, tolera, listo, le subo THC. Sigamos por aquí. Esta guía es lo máximo, acá te dice todo. Paciente adulto con síndrome de Tourette, predominante en THC también. ¿Qué fórmula le puedo dar, doctora? Cualquiera que tenga predominante en THC. Le puedes dar pero que tenga los dos, ¿ya? Como van a ver acá, no hay ninguno que te diga que solamente tiene THC o CBD. Siempre tiene los dos. Bueno, el de acá, mira, de acá tiene puro CBD. Pero acá tienen todos THC y CBD. Es un paciente así con síndrome de Tourette, predominante en THC, le pueden dar eso. 40-20. ¿Ya? Sin terpeno. Un 40-20. O le pueden dar un 30-10. Para comenzar, un 30-10. ¿Ya? Entonces así se van. Estas fórmulas, ¿cómo las tiene QF, por ejemplo, de lo que hemos recetado? De lo que hemos ido recetando los médicos, se han ido creando esto en su sistema de QF. Entonces, todo lo que está acá tiene una experiencia en base a algún médico. ¿Ya? Pacientes adultos con epilepsia. Acá, como esta guía está hecha en base a los estudios de alto nivel, y yo les dije hace un ratito que la mayoría de los mejores estudios eran con CBD isolatado, lo ven acá. Utilizan CBD 20, THC 1. Pacientes adultos. ¿Cuál sería un THC 20, un CBD 20, THC 1? Lo vemos por acá. Podría ser un... A ver, si ustedes ven alguno, me paran y me dicen. Que tenga 20 veces CBD lo que tiene THC. Fácil. Un producto
que tenga CBD 20 miligramos y THC 1 miligramo. Pero CBD 20 es muy poquito. Usualmente lo van a encontrar como, van a ver que nosotros recetamos CBD de 100, de 10%, ¿ya? Y si te ponemos un CBD Full Spectrum 10%, ustedes ya saben que ese CBD Full Spectrum tiene poquito THC, ¿no es cierto? Entonces estamos cumpliendo con esta fórmula. ¿Ya? Un montón de CBD, poco THC. Y te dice, pacientes menores, ahí sí se van con puro CBD. Porque hay una línea, como les dije hace un ratito también, de que no le quieren dar THC a los niños. Pero a veces vemos también que los niños responden al THC. Entonces, si acá un médico les pregunta qué les puede recetar, doctor, usted le puede dar CBD isolatado a su niño, ¿no? Puede comenzar con un 5% o le puede dar un 10%. Pacientes con cáncer terminal, que tengan una esperanza de vida muy baja, le vamos a dar, acá se han equivocado, es THC-10 ya, THC-10, C10, un 1-1, porque tienen dolor, porque duermen mal y CBD para mitigar los efectos. Pacientes con estrés postraumático, mira, acá le dan un 1-1 o le dan más THC que CBD, pero acá al costado te dicen, si va mal con esto, le cambias a productos ricos en CBD. Acá también hay otra disyuntiva, igual que el Parkinson. No hacemos eso, porque un paciente con estrés postraumático que tiene muchos síntomas de ansiedad, le vamos a dar un ataque de pánico. Siempre comenzamos con CBD. Ya, Jorge, eso es lo que estamos hablando ahorita, de tu paciente con estrés postraumático. Entonces, chicas, acá hemos resumido la mayoría de las patologías. Yo les voy a dejar también esta guía para que ustedes la tengan y se puedan hacer una traducción al español. Acá, otra, otra cosa importante que trabajan es el tema de la dosificación, pero esto yo se los voy a explicar ahorita. Y los efectos adversos, por ejemplo, bueno, esto es de la inhalación, vamos a ver lo de... un segundo. Creo que no me ponen los efectos adversos de las otras vías. Pero bueno, ustedes ya saben que están las otras vías. Acá también te ponen algunas interacciones con otros medicamentos, por si las quieren revisar. Y rápidamente les voy a hablar acerca de la dosificación para no pasarnos de las 9:30. Cuando tenemos unos pacientes que van a comenzar el tratamiento por primera vez, nos vamos a venir lo más actualizado ahorita es un artículo que se llama el artículo de Delphi, que se los voy a mostrar ahorita. A ver, ¿dónde está? Les voy a pasar, porque la información es poder, unas cosas que yo tengo que se llama, es una guía que han hecho unos doctores de Colombia, una guía de cannabis, un intento de guía de cannabis. ¿Ya? Entonces, acá está. Este es como nosotros dosificamos. Es el que yo les hablaba de ruso. ¿Ya? Se los voy a hacer así como bien facilito para que ustedes entiendan, les llegue bien. Miren acá lo que tienen. Tienen un cuadro de la evidencia. Ya eso si lo traducen al español, suficiente. Lo imprimen, lo llevan en su libreta donde sea. Conclusiva, moderada, limitada. ¿No? Limitada ineficiente. Te dicen también el tema de las vías de administración y acá nos hablan sobre el tema de la dosificación. Entonces, cuando iniciamos una dosificación con THC, iniciamos con desde 1.25 miligramos, si es un paciente que nunca ha probado cannabis, y 2.5 miligramos cuando el paciente ya conoce lo que es cannabis.
Por eso que una pregunta que siempre hacemos en la consulta es, ¿usted ha consumido cannabis antes? ¿Sí o no? Si te dice que sí, y es cannabis fumado, o es cannabis que lo consiguió por un amigo de la calle, probablemente sea un cannabis que tenga mucho THC, porque lo que la gente quiere es sentirse stone, entonces tiene mucho THC. Si el paciente te dice que ha consumido cannabis, pero que ha sido un aceite, y si es un aceite, le tienen que preguntar qué aceite es. En ese paciente, por ejemplo, si es un paciente adulto mayor, yo le comenzaría con 1.25 THC. Si es un paciente joven, de frente me voy con 2.5. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienen todos una libreta a la mano? ¿Sí? Ya. Entonces, el doctor, después de ustedes, de conversar con ustedes, le dijo que tiene un paciente con artrosis, ¿ya? Que toma AINES, que ya se hizo una úlcera gástrica y que no soporta más. Entonces ustedes le han dicho, doctor, dele un 1-1. Y el doctor le ha mandado a preparar este, 27-25, ¿ya? Entonces, como es una paciente de 80 años, ¿con qué va a comenzar con 1.25, no es cierto? Al día. Entonces, ¿cuántas gotas debería tomar para tener 1.25 de este aceite? Ay, no te escucho, Úrsula, disculpa. A mí me salió 0.38 y a Mario le salió 1.38. Algo me he equivocado. ¿Cuánto tiene cada gota? A mí me salió 0.38. Ya, entonces así. Acuérdense que es entre 30, ¿no? Llegamos a un 30. 27 entre 30, 0.9. Cada gota 0.9. tiene 0.9 THC. Y ustedes le van a decir al doctor que le comience con 1.25. Entonces, 0.9 por 2, ya que le comience con 1.8. Doctor, dele 2 gotas al día. Una gota en la mañana, una gota en la noche. Ya, sí, o sea, en este caso sería, a ver, cuando salen 9, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, Entonces, yo ya, les le voy a sale explicar algo para que... 0.9. Ajá, le Ajá. sale 0.9, pero ¿por qué 2 gotitas? No, no entendí esa parte. 1.1. Les voy a explicar algo súper, que les va a hacer la vida mucho más fácil. Miren, eso es lo que le quería enseñar del artículo. Acá nos recomiendan la dosificación. Cuando es THC vía oral, como dice acá, comenzamos de 1 a 2 días con 2.5 de THC. Y acá siempre lo dan primero en la noche, ¿ya? Esto es independiente. Si se quiere dar en la mañana y en la noche, ya. Si yo solamente se lo doy en la noche, el paciente va a estar con todo dolor en la mañana. Entonces no hay problema. Se lo podemos dar en la mañana y en la noche. Se puede comenzar con 1.25 si son jóvenes, ¿ya? O también te dicen si son muy adultos, pero que hayan, más arriba te dicen que hayan probado cannabis antes. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer y que tienen que enseñarle a sus médicos es que la fórmula encuentre la dosis de la gota. Ya, Entonces, ok, doctor, usted le va a dar este aceite de acá. Usted tiene que saber cuánto tiene una gota para dosificárselo. Entonces le enseñan ustedes a que tienen que dividir 27 entre 30. ya. Ustedes le van a explicar que QF prepara cannabis en base a 30 gotas por gotero. Y ¿Ya? 25. Otro doctor le quiere dar THC 30. Entonces ustedes le enseñan a dividir 30 entre 30. Tiene 1 miligramo por gota. Entonces, en Ajá. este caso, que les dije, era una paciente de 30 años que va a tomar este frasco. Entonces, una paciente de 70 años, perdón. Entonces, ustedes le van a dar 1.25 por día, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si una gota tiene 0.9, pero ustedes le quieren dar 1.25, mejor pecar de exceso que de que le falte, entonces le van a dar 2 gotas. Entonces ustedes le dicen a su doctor, doctor, una gota tiene 0.9, dele 2 gotas al día para que tome 1.8. ¿Y cómo le doy, María? Le puede dar, doctor, una gota mañana y una gota noche.
Ya. ¿Listo? Yo le doy las dos juntas. Ya. Claro. Entonces, mira, acá viene lo más fácil. Te dice que según cómo pasen los días, cada 2 o 3 días se vaya multiplicando la dosis. Entonces, ¿cómo se va multiplicando? Se duplica el número de gotas. Si comienza con 1, 1, después es 2, 2. ¿No es cierto? Después debería ser 4, 4, pero para ir más lento y para una mejor observación del médico, vamos 3, 3, 4, 4, 5, 5. Va ascendiendo María, mi diario. paciente, dime, Úrsula. Va ascendiendo diario las gotas. O cada No, cierto tiempo. no. Mínimo son 48 horas para decir que el paciente va bien o va mal. Yo en mi práctica lo hago cada 4 días. Hay colegas que aumentan la dosis cada 7 días. Si es un paciente con cáncer que está insoportable de dolor, ya me rijo a las 48 horas. ¿Ya? Pero yo recomiendo que esperen 2 a 3 días para subir la dosis. Entonces, Úrsula, tienes tu paciente acá que está tomando este 27 y a la siguiente visita que le haces el doctor te dice, Úrsula, tengo un paciente que le está yendo súper bien y quiero presentar su caso clínico en un congreso. El paciente está tomando 5 gotas cada 8 horas. ¿Cuánta dosis está tomando? Fácil, 15 por 0,9. El paciente está tomando 13,5 miligramos de THC al día. ¿Sí? ¿Se entendió por qué multipliqué 15 por 0,9? Sí, porque 0,9 equivale a una gota. Y está tomando 5 gotas cada 8 horas. Si es cada 8 horas y el día tiene 24 horas, está tomando 3 veces al día. Entonces 5 por 3, 15. 15 por 0,9 que tiene una gota, 13,5. ¿Ya? Eso se va a ir haciendo con la expertise. Cuando tengan dificultad, yo les dije que tienen mi número, así que escríbanme. Yo estoy súper gustosa de poder seguir enseñándoles. Entonces, eso es con el tema del THC. Comienzan con 1,25 y le van multiplicando la dosis cada 2 a 4 días. No hay más información que tengan que tener con eso. Lo único que tienen que saber hacer bien es identificar cuánta dosis tiene una gota. ¿Ya? Después va a ser muy fácil el tema. Y con el tema del CBD, no hay una guía del CBD. Usualmente el CBD, como les dije, hay un rango terapéutico más amplio. Entonces, lo que hacemos nosotros en la práctica es iniciar desde 10 miligramos y vamos subiendo de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hay pacientes que toman hasta 300. Es la misma práctica. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo un paciente con ansiedad que le voy a comenzar dando un aceite de QF que tenga predominante en CBD. Entonces le voy a dar un aceite, este de acá, por ejemplo. El médico le manda cannabidiol, 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 ay no. El médico le manda un aceite de 10%, ¿ya? 100 miligramos por mililitro de CBD. Entonces, según lo que les estaba conversando, ¿con cuánto le va a comenzar? Con 10, ¿no es cierto? Con 10 miligramos. ¿Cuántas gotas tiene que darle? El mismo ejercicio. Si son 100 miligramos por mililitro, 100 entre 30. 30. Una gota tiene 3 miligramos. Ujú. Entonces, doctor, comience con 10 miligramos. Le puede dar una gota cada 8 horas. Una gotita cada ¿No es 8 cierto? horas. Porque 3 por 3, 3,3 por 3, 10. ¿No? 9,9 que es igual a 10. Y después, ¿cómo subo? Doctor, cada 4 días le suben una gota. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Digamos que el doctor le prescribió un aceite 20%, 200 miligramos por mililitro. 200 entre 30, 6. Entonces ahí tú le dices, doctor,
cada gota tiene 6 miligramos. Si vamos a comenzar con 10, máximo le puede dar 2 gotas al día, 1, 1. Después le sigue subiendo 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Y lo que va a pasar, y que nos pasa a todos los médicos, es que cuando agarramos confianza, ya queremos dosificar más fácil. Entonces, cuando agarramos confianza, si el paciente está tomando así, ya le metemos una dosis en la tarde, o ya tenemos menos miedo, y de repente ya no comenzamos con 10 de CBD, sino comenzamos con 20 o con 30. Pero usualmente con THC siempre comenzamos de abajo, porque no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el paciente al THC. El THC es el que más efectos adversos tiene, con el CBD no es mucho. ¿Ya? A veces a mí me pasa que ya comienzo a darle a los pacientes desde 40, 50 miligramos de CBD, pero va a depender mucho de la expertise de la persona. Pero para ustedes que están iniciándose y van a comenzar a recomendar a los doctores, nunca se olviden de eso. THC desde 1.25 o 2.5 y CBD desde 10. ¿Sí? Y de esta práctica que hemos hecho con la calculadora. No hay nada más. Si ustedes lo tienen claro y el médico lo tiene claro, se les va a hacer fácil para los dos titular la medicina. Y te llama el doctor. Ha pasado una semana y el paciente no siente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir titulando la dosis. Sígale subiendo la dosis, doctor. Si el paciente se desespera, súbale cada 2 días. Pero que le suba la dosis. ¿Hasta cuántas gotas puede tomar el paciente? Doctor, usted tiene un rango de CBD hasta 400 miligramos al día. Y usted tiene un rango de THC hasta 30 o 50 miligramos al día. Y él te va a decir, ya, pero mi paciente solamente está tomando 6 gotas de THC. 6 por 0.9. Está tomando 5 miligramos, doctor. Tiene para llegar hasta 30 todavía. Sígale dando. ¿Ya, chicas y chicos? Eso es cómo trabajamos con cannabis. Ya seguramente en otro momento vamos a tener más tiempo para conversar de esto. Yo voy a comenzar enviándole estas 3 guías, que ya es un montón de información. Les voy a mandar una presentación que la tengo en PowerPoint, que es sobre los usos del cannabis. Acá lo tienen un poco más detallado, la epilepsia, la fibromialgia, etcétera, para que lo puedan leer. Y cualquier pregunta que tengan, cualquiera de ustedes, pero sobre todo María me interesa porque sé que te vas a encargar de cannabis, me escriben, ¿ya? Yo súper gustosa de apoyarlos. Sí, doctora, yo No le voy a estar quiero, escribiendo, por no quiero favor. cerrar sin darles tiempo a algunas preguntas que tengan, así que este es el momento. ¿Tienen alguna pregunta, Mario, María, Bernie, Rodrigo, Carlos, Antonieta, Jorge, Úrsula, María? En el tema de cómo sacar las gotas, doctora, bueno, usted lo saca de la siguiente forma, ¿no? Lo divide por ejemplo, si es de 20 mg, 200 entre 30, ¿no? Sale 6.6, Sí. si no me equivoco. Bueno, yo lo divido 20, o sea, en este caso 20 entre 30 igual, o sea, no altera. Y entonces, si no altera, es lo mismo, va a salir lo mismo. Puedo decirlo ¿Por lo qué mismo. divides 20? Los 20, en este caso, que son 20 miligramos, ¿ya? Entre, no, ¿qué estoy hablando? ¿Dónde está? Sí, justamente usted sacó un paciente, en este caso, que sí, cuántas gotas teníamos que darle, usted lo divide los 200 entre los 30 mililitros, ¿no? Entre 30 mililitros. No. Entre 30 gotas por mililitro. Ya, entre 30 gotas por mililitro, pero son 20 miligramos, ¿verdad? Correcto. No, era un aceite 20% que tiene 200 miligramos por Ya, del mililitro. 20% que
Ah, ya, ahí me he confundido entonces, claro. Cuando tú tienes un aceite al 5%, tienes Ujú. 50 miligramos por mililitro. Ya, Un aceite al correcto. 1%, 10 miligramos por mililitro. Le Ya, agregas un 0 y tienes la cantidad de miligramos por mililitro. ya, ok. Hasta ahí normal, hasta ahí correcto. Ok, entonces, usted lo dividía de 200 entre los 30 mililitros, 30 gotas por mililitro, ¿correcto? En gotas, para saber cuánto tiene una gota. Para saber cuánto tiene una gota. Ajá, Entonces, el resultado es 6.6, no 6 en este sí. caso. Ya, yo lo divido por 20 entre 30 y me sale lo mismo. 20 entre 30, Sí, no, pero ya, sí. ya no te sale 6, te sale 0.6. 20 entre 30 no te puede salir Ah, 6, ya, claro, y el final 0.6. entre 30. Pero está mal, porque una gota no tiene 0.6 miligramos, tiene 6 miligramos. Ah, ya, ok. Ya Claro. sí estaba mal, entonces tiene razón. Ujú, sí. Nunca te olvides, por eso a- a- apóyense siempre de tienen un catálogo y acá tienen que tiene 20 miligramos por mililitro, que es un aceite que tiene 2% THC, ¿no? Entonces, esto es súper, súper importante. ¿Ya? ¿Está claro? María, está mejor, ¿no?